Creo que es un buen tiempo para decirle al Señor que aquí estamos, que queremos escuchar su voz, que queremos escuchar su palabra en esta hora. Amén. Inclina tu rostro ahí donde estás. Permíteme hacer una oración por este tiempo que el Señor nos va a permitir para reflexionar en su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en tu casa. Padre, yo te doy muchas gracias por tus hijos e hijas que en esta noche han podido salir de sus casas para poder reunirse con otros hermanos y hermanas, Señor, para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre. Señor, en esta hora, Señor, consagramos este tiempo, que nuestras vidas, Señor, tengan toda la atención, Señor, en esta hora. Nuestra mente, nuestro corazón, Señor, esté sintonizado a tu voz en esta hora, y lo que tú tienes para nosotros, Señor, sea una palabra que edifique nuestra vida. Señor, yo no sé con la necesidad que tus hijos han venido a tu casa, pero yo estoy seguro, Señor, que es tu palabra la que suple toda necesidad de nuestra vida, Señor, y podremos salir de este lugar, Señor, transformados por tu palabra. Gracias te damos, te bendecimos y oramos en tu nombre, Jesús, y todos decimos amén. En esta hora me llamó la atención cuando nuestra hermana Mari, quien presidió el servicio en este día, leyó acerca de los propósitos que tienen los proverbios, ¿verdad? Y es precisamente relacionado al libro de Proverbios que yo quiero compartir contigo en esta hora, una reflexión basada, y quiero compartir 3 principios que nos van a ayudar para nuestra vida cristiana. 3 principios que voy a extraer de 3 versículos del libro de Proverbios, es decir, 3 proverbios que nos van a ayudar para que nuestra vida pueda vivir mejor como cristianos y como creyentes. Una de las primeras cosas que me llama la atención del libro de Proverbios, que dicho sea de paso, si usted se pone como meta leer un capítulo al día del libro de Proverbios, en un mes va a poder haber leído todo el libro de Proverbios, porque tiene precisamente los mismos días de un mes, tiene capítulos el libro de Proverbios. Para aquellos que les gustan ponerse como metas o algún plan de lectura de la Biblia, bueno, podemos emprender este reto de leer un proverbio al día, y en un mes vamos prácticamente a haber leído todo el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, como bien lo comentaba nuestra hermana Mari cuando leía los primeros versículos del libro de Proverbios, tiene que ver con traer sabiduría a las personas. Pero si pudiéramos decir que qué público o para quién va dirigido en primer lugar, aunque todos nosotros de cualquier edad puede leer el libro y puede extraer principios que nos pueden ayudar en nuestra vida, es a los jóvenes. A los jóvenes es el primer destinatario para quien va dirigido el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios, ¿verdad?, tiene una serie de dichos que son todos, ¿verdad?, llenos de mucha experiencia. Es decir, hay dichos, hay consejos que están contenidos en estos capítulos del libro de Proverbios, y son elaborados por algún grupo de sabios de Israel, y dentro de los sabios de Israel encontramos al más importante, que es Salomón. Salomón, el rey de Israel, es considerado uno de los autores de este libro que nos trae mucha bendición. En pocas palabras, el libro de Proverbios, cada versículo tiene una enseñanza, y la enseñanza surge después de que las personas observan a los que están a su alrededor. Por eso podemos decir que tiene mucha sabiduría. Cada consejo que el escritor de Proverbios ha dejado y nos ha dejado hasta este tiempo, tiene la intención, ¿verdad?, de poder que todos los oyentes, aunque va dirigido a los jóvenes en un primer momento, no significa que no podamos leerlo. Claro, también es palabra de Dios para nosotros, pero tiene la intención, ¿verdad?, de que entendamos sabiduría y doctrina. Estoy en el capítulo 1, versículo 2, para conocer razones prudentes, ¿verdad?, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura, ¿verdad? Oirá el sabio y aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo, el entender proverbio y declaración, palabra de sabios, y sus dichos
profundos. Así es que cuando entramos al libro de Proverbios vamos a encontrar muchos consejos de la vida diaria. Así que, por ejemplo, tenemos en el libro de Proverbios el caso del hijo rebelde. Y entonces empieza a comparar y decir acerca de las cualidades o las características del hijo rebelde, del hijo que reniega en contra de sus padres, o del esposo que no ha sido responsable frente a sus hijos. También el libro de Proverbios critica mucho a los holgazanes, a los flojos, a los que viven nada más así van por la vida. La holgazanería es una de las cosas que el libro de Proverbios y la Biblia en sí critica. Así que yo quiero en esta hora hablar 3 principios para nuestra vida cristiana. Si yo les preguntara en esta tarde, ¿quién de nosotros quiere ser un mejor creyente? ¿Cuántos levantarían su mano y dijeran, yo quiero ser un mejor creyente? Estoy seguro que todos nosotros estamos hoy reunidos aquí, además de vernos, además de cantar al Señor, queremos escuchar la palabra del Señor. Y la finalidad de escuchar la palabra del Señor es que nuestra vida sea mejor cada día. Amén. Que cada día nosotros avancemos, aunque sea un paso pequeño tal vez en algunas ocasiones, pero que no dejemos de avanzar, que no dejemos de crecer. Porque es triste, ¿verdad?, ver a personas creyentes que tienen en la iglesia mucho tiempo, que han recibido a Jesús en sus corazones hace muchos años, pero que su vida no da el fruto que corresponde al tiempo de estar en los caminos del Señor. Y es triste ver, porque Dios tiene preparadas bendiciones para cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros cerramos la puerta de bendición, cerramos la llave de bendición que Dios tiene para nuestras vidas, porque no somos obedientes a la palabra del Señor. ¿Cuántos van conmigo hasta aquí? Dios quiere entonces que nuestra vida sea una vida que viva en bendición, que vivamos una vida en abundancia. Porque por otro lado, ¿verdad?, hay personas que no disfrutan vivir la vida. ¿Ha conocido usted personas que no disfrutan vivir la vida? ¿Cómo es una persona que no disfruta vivir la vida? Es una persona que se la pasa, por ejemplo, quejándose de todo. ¿Conoce alguna persona que se queja? Que todo le parece mal, que todo está mal, pero que en medio de eso debemos nosotros mirar que Dios quiere que nuestra vida sea diferente. Dios quiere que nuestras vidas entonces caminemos y avancemos, a diferencia de muchos, ¿verdad?, que están ahí solamente sin avanzar, sin caminar, sin ir caminando hacia lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Así que el Señor quiere que tú y yo vivamos entonces una vida en abundancia. Di conmigo, vida abundante. El Señor quiere que tu vida sea una vida abundante. En la mañana compartíamos y reflexionábamos sobre el Salmo 23, y en una parte del Salmo 23 habla de la copa, y me llamaba la atención y compartía y le decía a los hermanos por la mañana que el Señor no solo quiere que nuestra copa, la copa es una ilustración de nuestra vida, que Dios no quiere solamente que la bendición de Dios esté a medio llenar de nuestra copa. Dios no quiere tampoco que nuestra copa esté al límite máximo, sino que Dios quiere que nuestra copa esté rebosando. Es decir, Dios quiere que nuestra vida sea una vida abundante en todos los sentidos de la vida. Cuando hablo de abundancia, no necesariamente estoy refiriéndome a las cuestiones materiales. Aunque debemos de decir con honestidad, son los temas que más roban nuestros pensamientos todos los días. Sobre todo cuando llega una cuenta que pagar, cuando llega el fin de mes, cuando tenemos el recibo de agua, de luz o de cualquier otro servicio, algún pago de algún financiamiento o algún crédito que estás pagando, de repente nosotros nos preocupamos por nuestros compromisos económicos y estamos realmente en ocasiones diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Le ha pasado a usted en algún momento de su vida lo que estoy diciendo? A mí sí. Y realmente es preocupante, es desesperante. Pero cuando hablo de vivir la vida en abundancia, no me estoy refiriendo a las cuestiones materiales solamente, aunque cuando Dios nos bendice, también nos bendice en cuestiones materiales, físicas.
Pero hablar de vida abundante es hablar de una bendición en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cuáles son las áreas de nuestra vida? La parte espiritual, la parte emocional, si estás casado, la parte del matrimonio de tus hijos, la parte laboral y también la parte espiritual. Y por qué no decir, porque también es parte de la bendición de Dios, las cuestiones de la provisión física para tu familia. Todo eso que estoy mencionando conforma la vida abundante. Por eso, no solamente el Señor está preocupado en suplir tus necesidades físicas, aunque si lo pides al Señor con fe y Dios pone en tus manos la oportunidad de tener y administrar bienes, Dios te va a prosperar. Pero Dios no solamente quiere darnos su bendición en bienes materiales, Dios quiere que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, sobre todo en las cuestiones espirituales. Porque en ocasiones hay muchos que condicionan al Señor y compromiso al Señor hasta que todas mis cuestiones materiales estén bien, me voy a comprometer con el Señor. Hasta que todo esté bajo control, voy a ahora sí a servir al Señor. Y es muy común escuchar eso. Pero el Señor quiere que en cualquier momento de nuestra vida que nos encontremos, Dios quiere que tu vida y mi vida sea abundante en todas las áreas de tu vida. Escucha lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento. Quiero que tengan vida y vida en abundancia. La vida en abundancia es la vida plena y la vida completa, que nada te falte. La pregunta que tenemos que responder después de escuchar estas palabras de Jesús es: ¿por qué entonces muchos de nosotros apenas sobrevivimos en la vida? No le encontramos el sabor a la vida, sino que nos llevamos solamente en el lamento de las cosas o de quienes nos rodean. Por eso yo quiero, de todos los proverbios que tenemos en el libro de Proverbios, de toda esa cantidad de consejos, yo quiero que reflexionemos en tres proverbios que nos van a ayudar a que nuestra vida sea una vida en abundancia, que nuestra vida experimente la abundancia del Señor. Y quiero para ello que me acompañe por favor al libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 9, por favor. Con un amén cuando yo ya esté ahí. Y así como está sentado, vamos a leer en 3 ocasiones y vamos a poner toda nuestra atención, nuestro corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor. Dice el libro de Proverbios 10, 9: el que camina, ¿en qué dice su Biblia? El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será ¿qué? Quebrantado. La Nueva Traducción Viviente en ese mismo versículo dice: las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertos. Vivir en integridad en un mundo que vive en lo contrario de la integridad realmente es objeto de burla para los que viven en el mundo. Realmente no sé si algunos de ustedes han sido criticados por tratar o hacer las cosas bien, por hablar con honestidad, por hablar siempre con la verdad. Integridad tiene que ver que haya una relación directa entre lo que creemos y lo que hacemos. No podemos vivir una vida de nuestros labios de una manera y nuestra conducta de otra. La integridad puede ser descrita, hermanos, hermanas, como una persona que es honrada, que es recta, es inocente o es sincera. En pocas palabras, es una persona que es de una sola pieza, que no tiene el corazón dividido, que en algunas ocasiones actúa de una manera y en algunas otras ocasiones actúa de otra manera. Vivir en integridad es un principio que nos va a ayudar a vivir la vida en abundancia. Si nosotros no estamos viviendo en esa vida en abundancia, si nosotros apenas sobrevivimos en la vida o no le encontramos el sabor a la vida,
Debemos de asegurarnos que estamos practicando este principio, el principio de vivir en integridad. Y sabes, el creyente no tiene opción para vivir en integridad. Debe de ser un sí rotundo a vivir en integridad, en vivir los principios que encontramos en la Biblia. Los principios que encontramos aquí son realmente un escándalo para el mundo, porque el mundo vive en la mentira. El mundo vive cómo sacar provecho de las personas. El mundo vive cómo sacar el provecho a cualquier situación, aunque sea pasar por encima de otra persona. Eso es la manera en que el mundo vive. Pero el creyente en Jesús debemos de vivir en integridad. ¿Cuántos dicen amén a ello? Debemos de vivir en integridad. Vivir en integridad es mostrar un compromiso pleno con el Señor, que es vivir alejado de la corrupción, de la injusticia. Cada acción de nuestra vida debe de reflejar a Cristo en todo lo que hacemos y decimos. Nuestra vida completa debe de mostrar a Cristo, porque quien vive en integridad tiene un camino por delante seguro. Es lo que dice el versículo 9, perdón. El que camina en integridad, ¿cómo dice? Anda confiado, anda en caminos seguros. ¿Quieres vivir en seguridad en tu vida? Vive en integridad. La integridad tiene que ver decirle un no rotundo a la mentira, un no rotundo a todo eso que el mundo hace y que entre nosotros no debe de existir. Entre nosotros no debe de existir la mentira. Entre nosotros no debe de existir, ¿verdad? Entre nosotros cosas que sean practicadas en el mundo, en las conductas o en la forma de pensar. Entre nosotros debemos de asegurarnos que vivimos en integridad. Hay muchos que piensan que vivir en integridad es permitido cuando las cosas están marchando mal. Es decir, si tenemos alguna cuestión financiera y que estamos realmente en una suma y profunda necesidad, algunos ceden a hacer algo que no es correcto, justificando que necesitan algo para ellos, para sus vidas o para poder salir adelante. Pero dice la palabra del Señor que si tú y yo estamos en el camino de Él, si tú y yo estamos confiados en Él, no habrá de qué preocuparnos, porque el Señor nos proveerá todo lo que tú y yo necesitamos. Dios no permite que sus hijos vivan de esa manera como el mundo vive. Por eso, tú y yo debemos de vivir de manera íntegra en todo lo que hacemos en nuestro día a día. Solo de esa manera podemos asegurar que nos vaya bien en la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te va bien en la vida? ¿O te va más o menos en la vida? ¿Cómo es tu camino, tu andar? Tal vez hoy muchos de nosotros tengamos que asegurarnos que nuestra vida vive en el camino, en el principio de la integridad. Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? En la segunda parte del versículo 9. Mas el que pervierte sus caminos, es decir, aquel que no vive en integridad, aquel que no vive en integridad, ¿verdad? Será, como dice la palabra, quebrantado. Es triste ver cómo muchos llegan al quebrantamiento, no porque Dios les envía un correctivo, porque en ocasiones en nuestra vida tenemos que identificar cuando pasa algo malo en nuestra vida, cuál es el origen de ese mal que estamos viviendo o de esa prueba que estamos pasando. Algunas veces será una cuestión de disciplina del Señor, un correctivo de parte de Él. Pero en otras ocasiones el mal será producto y resultado de vivir una vida lejos de la integridad del Señor. Y es donde nosotros debemos de poner mucho énfasis en cómo vivimos y cómo nos comportamos. Entonces el primer principio es el principio de vivir en integridad, que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que consumamos a través de nuestros celulares, lo que vemos en él, lo que vemos si ves algunas películas o series o lo que sea que estemos en contacto, que todo sea vivido en integridad. Todo lo que hacemos, nuestras conversaciones siempre sean
íntegras. Amén. Quiero ahora que me acompañe el libro de Proverbios, pero el capítulo 10, versículo 19. Vamos a avanzar hasta el versículo 19, por favor. Y quiero compartir contigo el segundo principio para vivir la vida en abundancia. Hay muchos principios, ¿verdad? Solamente estoy extrayendo en esta ocasión 3. En otras ocasiones tendré la oportunidad de compartir más principios en relación a cómo vivir la vida en abundancia. ¿Van conmigo hasta aquí? ¿Estoy siendo claro? Amén. Vivir en integridad es el primer principio. El segundo es el principio de hablar con prudencia. ¿Hablar con qué? Con prudencia. Versículo 19 del capítulo 10 de Proverbios dice de la siguiente manera: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es ¿qué? Prudente. El mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente, dice: hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. En otras palabras, pero explicado ese versículo. El segundo principio es entonces hablar con prudencia. La prudencia tiene que ver con la congruencia, con el respeto, con hablar de una manera correcta. En el Nuevo Testamento, el libro de Santiago va a hablar acerca de la lengua. Recuerda ese pasaje del libro de Santiago. Dice, parafraseando el libro de Santiago, dice que nuestra lengua es tan pequeña que es capaz de hacer encender todo un bosque. Y dice también, así como una gran nave, así como un gran barco, es controlado por un timón tan pequeño, apenas de un círculo de algunos 70, 80, 60 centímetros, yo creo. Ese timón es capaz de controlar una nave tan grande en el mar. Para decirnos que la lengua, aunque es un miembro de nuestro cuerpo tan pequeño, es capaz de hacer una gran destrucción. Es a donde yo quiero llegar en esta hora. Entonces, el segundo principio es hablar con prudencia, con prudencia. Y cuando hablamos de este tema, sin duda, en algunas ocasiones debemos de reconocer que no hablamos con prudencia, que somos necios en nuestro hablar. Y es que hay graves errores que cometemos los cristianos cuando hablamos y no conectamos nuestra mente con nuestra lengua. Voy a volver a repetir. Cometemos grandes errores y hacemos mucho daño cuando hablamos y no conectamos nuestra mente. Es decir, hablamos sin pensar. ¿Alguien ha hablado sin pensar alguna vez? Sí. ¿Y luego qué pasa? Cuando nos cae el 20. Híjole, la regué. Eso pasa mucho en los matrimonios, ¿verdad? ¿O no? En todos lados. Me han contado. No es testimonio. Porque en ocasiones hablamos sin pensar. No conectamos nuestra mente con nuestra lengua. Y entonces nos lleva a graves errores. Eclesiastés 3:7 también habla del mismo problema. Y en Eclesiastés 3 dice, hay un gran listado, tiempo para esto, tiempo para lo otro. Y en ese listado encontramos tiempo para callar y tiempo para hablar. ¿Sabe? No todo el tiempo tenemos que estar diciendo algo. La Biblia es clara y dice, en algunos momentos tenemos que callar. Tenemos que guardar silencio. Así que el hablar, si nosotros no tenemos cuidado con nuestra lengua, vamos a estar ocasionando problemas. Vamos a estar dañando a las personas. El Proverbios 18:21, si gusta ir conmigo, dice... el libro de Proverbios en varios versículos habla acerca del habla, de la lengua. 18:21 dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Es decir, tenemos que cuidar lo que tú y yo hablamos, porque en muchas ocasiones en nuestro hablar estamos trayendo o declarando vida
o declarando muerte a través de nuestras palabras. ¿Alguien va conmigo con lo que estoy diciendo? Dios quiere entonces que tú y yo seamos prudentes. Hablar con prudencia entonces es pensar antes de hablar. Pensemos antes de hablar. Y pensemos si lo que vamos a decir es de bendición. Porque si lo que vamos a decir no es de bendición, debiéramos de callar. Debiéramos de guardar silencio. Si lo que vamos a decir no edifica, tenemos que cuidar lo que tú y yo decimos. Si es de edificación o es de destrucción. Si es de destrucción, la Biblia nos invita a guardar silencio. Porque cuántas heridas evitaríamos a las personas que están a nuestro alrededor si pensáramos mejor las palabras que pronunciamos, o si pensamos cuando hablamos. A nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a algún amigo, alguna amiga, algún familiar, a nuestros padres. Qué diferente fuera y cuántas heridas evitaríamos a esas personas si nosotros habláramos con prudencia. Sin duda, la invitación que el Señor nos hace en esta hora es que podamos hablar con prudencia. Se trata de hablar con prudencia y que en nuestras palabras haya sabiduría y haya bendición a través de lo que decimos. Amén. El segundo principio, ¿cuál fue entonces? El principio de hablar con prudencia. Llevamos dos, ¿verdad? Llevamos dos principios en esta hora. El principio de la integridad y el principio de hablar con prudencia. Quiero concluir esta reflexión en esta noche en el capítulo 11 de Proverbios, versículo 24. Y quiero cerrar esta reflexión con el último principio que quiero compartirte, y es el principio de ser generoso. ¿El principio de qué? Ser generoso. Dice Proverbios 11, 24: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Dice el versículo 11, 24 en la Nueva Traducción Viviente: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Hay quienes no dan, no comparten para tener más. Con una mentalidad de supuesto ahorro, no dan, no comparten, no ayudan a alguien, porque piensan que van a tener más al no dar, al no compartir. Es decir, no gastan, guardan más. Pero en el principio del reino, cuando hablamos del tema del dar, no siguen las leyes terrenales ni las matemáticas naturales que encontramos en la tierra. Si bien es cierto, alguien puede ir a algún libro de cómo prosperar económicamente y te dirán acerca del ahorro, o que no gastes o quites todos los gastos que no sean necesarios hacer. Pero cuando entendemos en las cosas del Señor, en el dar, cuando probamos al Señor en el dar, experimentamos que somos más bendecidos cuando damos que cuando recibimos del Señor. Es decir, Dios está interesado en nuestra generosidad. ¿Por qué hablamos de la generosidad? ¿Por qué hablamos de este tema? Bueno, porque en realidad Dios está queriendo también bendecir nuestras vidas, también en el área material, en lo que tiene que ver con la provisión del Señor. Así que no estoy hablando, ¿verdad?, como algunos por ahí escucharán tal vez en las redes sociales, un término que se le conoce como la teología de la prosperidad, que dicen estos, ¿verdad?, que quien es pobre es porque realmente Dios no es su Dios. Porque a todos aquellos que tienen a Dios como su Dios, siempre les irá bien y tendrán
todo en abundancia, desvirtuando el evangelio y malbaratando lo que dice la Escritura. Pero alejado de eso que estoy diciendo, sí es importante hablar de lo que estamos mencionando en el Proverbios 11:24, que tiene que ver del dar con generosidad. Porque hay quienes, ¿verdad?, que cierran su corazón a Dios para dar. Cierran su corazón para compartir con aquel que está necesitado. Pero qué maravilloso es experimentar, amén, hermanos, cuando tú das al Señor y ves la provisión de Él. Que aunque diste y te quedaste sin nada, Dios te proveyó para lo que tú necesitabas. ¿Alguien ha experimentado ese milagro en sus vidas? Que se han despojado de algo, que se han quedado tal vez sin nada, y ponemos de alguna manera en práctica aquella historia que Jesús observa en el templo, ¿verdad? Que todos estaban ahí, los ricos traían, y si bien daban mucho más que la viuda de lo que traía, estos hombres daban de lo que les sobraba. Y esta viuda, que dio menos que todos los ricos, dio todo lo que tenía, y Jesús puso atención en la condición del corazón de esta mujer. Porque el dar no se trata de una cantidad o de alguna acción. Se trata de nuestro corazón. ¿Van conmigo? Los ricos dieron muchísimo más que la viuda. Si se hubiera tratado de qué cantidad dieras, Jesús los hubiera exaltado y hubiera dicho que la viuda no dio casi nada, no dio nada. Pero nota bien la comparación que hace Jesús. Jesús no ve lo que todos miraban. Jesús miraba el corazón de las personas. Y Jesús miró en esa mujer viuda que dio todo lo que tenía. Todo su sustento lo dio. Se quedó sin nada. Pero estoy seguro que esa mujer experimentó la bendición del dar. Porque cuando hablamos del dar, en realidad, hermanos, muchos de nosotros pensamos que lo que tenemos es nuestro. Pero cuando vemos en la Escritura y leemos la Biblia, nos damos cuenta que todo lo que tenemos es del Señor. Amén. Ninguna de las cosas que tenemos es nuestra al 100%. Dios te ha permitido tenerla. Tu casa, donde estás, tus bienes, tu familia, tu esposa, tu esposo. Todo lo que tú tienes es del Señor. Así que cuando le damos de lo recibido de su mano, le damos a Él. Amén. Por eso, cuando hablamos del principio de la generosidad y cuando somos generosos, cuando no ponemos límite a la generosidad, es entonces que hemos entendido que el Señor en nuestras vidas es el que provee todo lo que tú y yo necesitamos. Se trata entonces de una condición del corazón, de cómo está nuestro corazón en el dar. Así es que cuando pensamos en el dar, ¿verdad? Está el que es generoso por un lado, pero por otro lado está el que cierra su corazón al Señor. Aquel que no quiere experimentar la vida abundante que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y cuando hablo del dar, no me estoy refiriendo exclusivamente en el ámbito de iglesia. También me refiero en el ámbito fuera de la iglesia, con tus vecinos, con que tú ves que tiene alguna necesidad, algún familiar que te mueve el corazón y Dios pone en tu corazón llevarle algo, llevarle una palabra, orar por él, por ella, pero también darle algo. Mira, voy a orar por ti, pero también te voy a dar algo. Aunque sea pequeño o mucho lo que tú le vayas a dar, pero Dios estará mirando el corazón. Debemos tú y yo vivir el principio de la generosidad. Si quieres vivir la vida abundante que Dios tiene para ti, de una vez por todas vivir esa vida que Dios ha pensado para ti, debemos también aprender a vivir el principio de la generosidad. Porque dice la palabra que cuando damos es una semilla. Cuando tú y yo damos al Señor, estamos sembrando en el reino de Dios. Y sembrar en el reino de Dios implica, ¿verdad?, una cosecha. Dios también así va a bendecir nuestras vidas en la manera en que tú y yo le damos a Él a través de todos los medios que tenemos disponibles para dar al Señor. Así que 3 principios he compartido en esta hora. Vamos a recordarlos. ¿Te acuerdas cuáles fueron los 3? El primero, de la integridad. El segundo principio fue el principio de hablar
con prudencia. Y el tercer principio que he compartido en esta hora es el principio de la generosidad. Vivir con generosidad. Si tú y yo vivimos y practicamos estos tres principios, yo estoy seguro que nuestra vida va a vivir a ese nivel que Dios quiere que tú y yo vivamos. Esto que yo comparto no es algo mío, es algo de la palabra del Señor. Dios quiere llevarnos cada día de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, que nuestra vida sea mejor todos los días. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta hora para orar al Señor?